A continuación, vamos a ver la presentación, la clase invertida y el desarrollo de competencias. Una propuesta didáctica para introducir los espectros de frecuencia discretos. Sachi Damián, Dusó Juan Ulises, Casola Gustavo José, Facultad Regional Pacheco, Universidad Tecnológica Nacional. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Dusó. Yo pertenezco a la cátedra de Cálculo Avanzado de la Facultad Regional Pacheco, de la carrera de Ingeniería Mecánica. Trabajo en el equipo docente junto a Gustavo Casola y a Damián Sachi. Gustavo Casola es el líder de la materia. Y vamos a hablar específicamente sobre la implementación de la clase invertida, que a partir de este momento lo vamos a llamar Flip Classroom, porque es el nombre con el que se conoce mundialmente. El temario que vamos a abordar básicamente es por qué llegamos al Flip Classroom, cómo lo implementamos en cálculo avanzado del 2018, los resultados que obtuvimos, las conclusiones, algunos agradecimientos y preguntas. Básicamente la situación previa al Flip en nuestra materia cuenta de tener una materia con contenidos extensos, muy abstractos y de alta complejidad. En cálculo avanzado nosotros vemos toda la teoría de variable compleja, vemos transformada de Laplace, transformada de Fourier y también tenemos que dar métodos numéricos, todo con 3 horas cátedra por semana, ¿sí? Es muy demandante. 3 horas cátedra son 2 horas reloj, ¿sí? Así que, y tenemos un contexto, un perfil del estudiante que suele estudiar una semana antes del examen. Esto es un estudiante que tenemos en Pacheco. Esto estamos hablando de tercer año. Estamos hablando de un curso de aproximadamente 50 alumnos y es un estudiante que ya está trabajando, ¿sí? Por otro lado, la apreciación de los estudiantes es: las clases prácticas son escasas para poder despejar todas las dudas y consultas. Imagínense que con tantos conocimientos teóricos que tenemos que dar, teníamos dificultad para dar la práctica, ¿sí? Para disponer de tiempo. Y después teníamos otra problemática, que los estudiantes requieren al menos 2 instancias de final para aprobar. La mayoría venía, fallaba en la primera y tenía que esperar a la segunda. Teníamos que darle todo un feedback y una segunda instancia más para aprobar. Algunos tenían 3, 4 instancias y no la podían aprobar. Entonces, en este contexto, planteamos varias estrategias para propiciar más práctica. Una de las estrategias es fomentar el foro de dudas. Otra es acortar los temas teóricos, no ser tan extensos. Balancear sí o sí el 50% de teoría y 50% de práctica. Y hacer inclusive hasta exámenes domiciliarios para aprovechar esa clase que utilizamos para los exámenes, aprovecharla para seguir dando más práctica. Pero ninguna de estas estrategias fueron capaces de solucionar todos los problemas que teníamos y teníamos estas estadísticas. En el primer parcial solo aprobaba el 26%, en el segundo parcial el 33%, y en promoción directa, que recientemente se ha implementado en la UTN, el que tiene promedio de 8 o más, promociona la materia, teníamos un 8% solamente que estaba promocionando. Entonces, la verdad que no sabíamos qué hacer como para resolver esta problemática, le buscamos la vuelta y dijimos, bueno, ¿qué pasa si abordamos temas de didáctica? ¿Sí? Hasta ahora todas las estrategias que hemos implementado no tenían mucho que ver con la didáctica y vamos a ver qué es lo que puede pasar. Entonces, a través de investigación, también en la especialización sobre docencia que estábamos haciendo, vimos que hay una metodología que es el Flip Learning y empezamos a explorarla. Para los que no conocen, vamos a hacer una breve explicación sobre el Flip Learning, que básicamente es hacer una comparación con el modelo tradicional y ahí se entiende bien. En el modelo tradicional, durante la clase el docente instruye, el alumno aprende y la asimilación de conceptos se hace generalmente después de clase. Se da una clase expositiva
se le da algún ejercicio ahí para que lo aplique, y después todos los ejercicios más complejos los hacen fuera de clase, en grupo generalmente o en forma individual. En la clase invertida le damos los conocimientos antes de la clase a través de videos tutoriales. Los videos tutoriales pueden ser generados por nosotros o pueden ser seleccionados de los que aparecen hoy en el mundo. Después, durante la clase, compartimos la información, generamos actividades para hacer en forma grupal y el docente consolida el aprendizaje. Siempre está el rol del docente como consolidador de esos aprendizajes nuevos. Básicamente, tenemos acá un aula tradicional y un aula invertida. En el aula tradicional vemos los estudiantes en forma pasiva escuchando al docente. Claramente se ve acá que el centro de la clase está en el docente. En el aula invertida vemos a los alumnos más activos, ¿sí? Y vemos que están trabajando sobre actividades y el docente cambia de rol, de un rol de expositor a un rol de tutor, ¿sí? Cambia de rol. Esta metodología se basa en dos teorías del aprendizaje, que es bueno saber cómo las personas aprenden para diseñar propuestas didácticas de aprendizaje. Entonces, una es el constructivismo y el conflicto cognitivo de Piaget. Nosotros intentamos generar el conflicto cognitivo a través de los videos tutoriales que les damos antes de que vengan a clase y que tienen que ver en forma obligatoria antes de que vengan a la clase. Entonces, los estudiantes vienen con preguntas, con consultas, vienen mucho más activos después de ver esos videos tutoriales. Cabe destacar que tenemos que hacer una selección muy precisa para generar este conflicto cognitivo. Y por otro lado, tenemos el aprendizaje social, donde tenemos un nivel de desarrollo real, que es cuando el estudiante lo puede aprender en forma autónoma o solo, y tenemos un nivel de desarrollo potencial que lo puede adquirir si interacciona con otra persona, que puede ser un compañero de la clase o el mismo docente, que tiene otros saberes. Entonces, en esa interacción aparece un aprendizaje social y la diferencia entre el nivel de desarrollo real y el potencial se llama zona de desarrollo próximo, y las actividades que nosotros desarrollamos para la clase invertida, que es cuando nos juntamos todos, está en esta zona. La idea es reducir esta zona de desarrollo próximo y traccionar el nivel real a esta instancia, ¿sí? Ese proceso se llama andamiaje. Seguimos. Y por otro lado tenemos lo que comentaba Eduardo, de las taxonomías de Bloom, también se aplican a la clase invertida, y lo que estamos viendo acá es que las actividades en clase se dan los procesos de pensamientos de orden superior, que son crear, evaluar, analizar y aplicar. Y fuera de la clase, a través de los videos, les pedimos que solamente puedan recordar y comprender los nuevos contenidos que les damos. Entonces, en clase el docente ayuda en los procesos más complejos. Bueno, teniendo este contexto y habiendo seleccionado un modelo didáctico como para dar todos los temas, hicimos un acuerdo con los alumnos al inicio de la clase o al inicio del ciclo lectivo, y les planteamos objetivos que fueron acordados junto con ellos como si fuésemos una empresa, ¿sí? Teníamos un primer parcial de 26%, 33%, y acordamos con ellos llegar al 50% en ambos parciales. Eso generó un compromiso con los estudiantes que nos los iban repitiendo durante todo el año, que es una especie de competencia, porque esta metodología lo que demanda de ellos es una forma mucho más activa del aprendizaje, ¿sí? Porque ellos van a ser los protagonistas de su propio aprendizaje, porque tienen que ver los videos tutoriales y hacer los cuestionarios. Por otro lado, para la promoción directa, acordamos un objetivo del 30%.
Bueno, esto básicamente es un ejemplo de una de las semanas. Nosotros implementamos la clase invertida durante todas las semanas del año, las 30, 31 semanas, y esto es un ejemplo. Lo que les damos acá es un video tutorial. Esto es Moodle, ¿sí? Es el aula virtual Moodle. Le damos un video tutorial y le damos también la posibilidad de que lo califiquen de 1 a 5 estrellas. Nosotros vamos teniendo así feedback de cómo van, de cómo lo van entendiendo a este contenido. Nosotros generamos algunos contenidos y nos han puesto 1 estrella, 2 estrellas, y después cuando consultamos por qué, nos dijeron porque era muy larga, ¿sí? Así que hay que tener en cuenta también el tema de la longitud. Entonces ellos les damos un video, hacen la calificación y después hacen un cuestionario para que este cuestionario nos da feedback a nosotros si comprendieron los contenidos que les estamos dando y cuáles son los contenidos que tuvieron más dificultades. Por otro lado, le adelantamos esa actividad y le damos un espacio de ejercicios resueltos, que esto lo generan ellos mismos, ¿sí? En las clases prácticas, cuando van resolviendo, suben a través de una foto ese ejercicio resuelto y lo comparten con sus propios compañeros. Cuando hablamos de cambio de rol, acá estoy colocando también una pantalla de YouTube donde hay 2 videos nuestros en el cual estamos alrededor de 6.000 visualizaciones. Estamos interactuando también con estudiantes de otras partes del mundo. Y después lo que tenemos que tener en claro siempre, nos dimos cuenta, es la secuencia didáctica. Para la secuencia didáctica, lo que tenemos que tener en cuenta es generar el conflicto cognitivo con los videos, tutoriales y armar las actividades para trabajar en la zona de desarrollo próximo. Esta parte tiene que ver con la de los cuestionarios y nos da a nosotros el feedback de lo que ellos van realizando. Conocemos alumno por alumno en cuál pregunta les fue bien y en cuál pregunta les fue mal. Por otro lado, podemos desarrollar feedback formativo. Cuando hay una pregunta que les fue mal, les podemos dar un feedback formativo, les podemos decir, bueno, miren el video en tal minuto, que ahí está la respuesta. Creamos un sistema que los va formando durante todo el proceso. Y por otro lado, conociendo bien las estadísticas, sabemos cuáles son las preguntas que más dificultades han tenido y nos permite hacer un abordaje más específico cuando arrancamos la clase. Bueno, en los resultados cualitativos de satisfacción hicimos una encuesta. El primero es cuánto tiempo semanal le dedicaste a la materia. Lo que vimos es que le dedicaron en promedio 2 horas más de lo que venían dedicándole. Por otro lado, ¿consideras que el resumen del inicio de cada clase presencial ayuda a resolver las actividades de ese día? Más del 80% lo consideran en que es imprescindible y que es muy bueno. Después, ¿crees que las notas globales van a mejorar? Esto lo hicimos antes de tomar el segundo parcial. Vieron que más del 81% dijeron que van a mejorar considerablemente, y esto es muy importante, valoras de 1 a 5. Siento que esta nueva metodología de enseñanza me ayuda a comprender mejor los temas respecto a la metodología tradicional. El 98% dijo entre 4 y 5. Por otro lado, vamos a presentar, y con esto ya estamos a punto de cerrar, los resultados cuantitativos. Llegamos, en el primer parcial pasamos de 26 a 55%. El segundo parcial pasamos de 33 a 84%. Entendemos que cuando se fueron amoldando a la metodología les fue mejor. Con esto superamos el objetivo que había sido del 50%. Y respecto a lo de promoción directa pasamos de 8 a 41%. ¿Sí? Hubo una mejora muy importante. Fue superado también. La voz del estudiante, bueno, tenemos 3 voces, que los videos tutoriales provengan de distintos lugares con distintas modalidades de enseñanza y con distintos enfoques. A veces dificulta un poco el seguimiento prolijo de la cátedra. Hemos seleccionado videos de todas partes del mundo, también de la Politécnica de Valencia, así que, y algunos fueron generados por nosotros. Así que esa es una cuestión que tenemos que ir cambiando todos los videos externos con videos nuestros
que es algo que nos demanda todo el alumnado. Después, bueno, a nivel personal el método me resultó muy conveniente, permitiendo manejar mis propios tiempos y así entender los temas con mayor claridad. Algunos videos resultaban un poco claros, pero la mayoría eran buenos. Me parece ideal que se priorice la práctica antes que la teoría. Esto forma parte del objetivo inicial que nos hemos trazado. Y por último, estamos con las conclusiones. Vimos que hay mayor participación de los estudiantes, vimos que los alumnos pueden seguir sus propios ritmos de aprendizaje, porque los videotutoriales los ven cuando ellos pueden. Mayor satisfacción del equipo docente, porque hay una interacción mucho más marcada entre el alumno en ese rol tutor que fuimos teniendo. Produce muchas más instancias de intercambio entre los profesores y los estudiantes. Esto es tanto en la parte presencial como en la parte virtual. Permite evaluar aprendizajes y retroalimentar en tiempo real. Este es el feedback formativo. Por otro lado, también tenemos que decir que requiere de competencias digitales específicas de los docentes, ¿sí? Hay que capacitar también a los docentes para que puedan hacer esta implementación. Y uno de los temas principales es que el rol docente varía hacia una función tutorial o facilitador de los aprendizajes. No solamente es un tutor dentro del aula y fuera del aula también, que también tiene que ser una persona que genere contenido, que seleccione contenido. Así que básicamente es una de las funciones nuevas que tienen que tener los docentes. Agradecimientos a la doctora Liliana Laco por su interés sobre la metodología que hemos implementado durante el 2018 y a la especialista licenciada Mariana Urus por los aportes que nos dio para hacer esta presentación y la publicación que tenemos en el libro. Así que muchas gracias. ¿Tenemos preguntas para formular? A ver por allí, por favor. Sí, sí, te escucho. En el 100%. La recomendación es que lo hemos invertido el 100%, pero nos ha llevado muchísimo trabajo hacerlo, ¿sí? Estuvimos casi todos los fines de semana del 2018 trabajando sábados y domingos como para poder seleccionar videos, porque cuando los videos no son nuestros, la selección de esos videos demanda muchísimo tiempo, porque un video que está buenísimo y por ahí la última parte no, o por ahí el enfoque, también la selección de videos demanda mucho tiempo y la creación de contenido también demanda mucho tiempo. Así que la recomendación que hacemos nosotros es, si un docente quiere invertir sus clases, que arranque 1 o 2 por cuatrimestre y así lo va haciendo en un proceso de 2, 3, 4 años, va a tener todo invertido, ¿sí? Pero la recomendación es que no lo hagan todo de una, ¿sí? Que lo hagan en forma pausada. Sí, bueno, para esa percepción del conocimiento, vos me estás preguntando sobre los docentes. Sí, la estrategia curricular que hemos implementado es que ver los videos es obligatorio y hacer el cuestionario también es obligatorio. Y en un momento pusimos que es obligatorio también postear en el foro alguna duda, ¿sí? Entonces, nosotros con esos resultados de las encuestas y haciendo un debate al inicio de la clase, encuestas no, cuestionarios, ¿sí? Con esos resultados del cuestionario y haciendo un debate al inicio de la clase, ahí nos dábamos cuenta de si lo habían visto, qué es lo que no habían entendido. Muchos venían con una frustración, no me termina de cerrar, y nosotros les decimos, bueno, tranquilo, es lo que queremos, que no te termine de cerrar, que vengas con dudas, porque después cuando hagas la actividad, ahí te va a terminar de cerrar el tema.
Pero el feedback es que con la ayuda de las analíticas de los aprendizajes, con los cuestionarios y con las consultas que había en el foro, ahí teníamos un feedback importante de saber si habían comprendido o no el tema. Por allí atrás habían pedido primero la palabra. Sí. Sí, te escucho. ¿Cómo repartieron los tiempos de clase? O sea, ustedes tenían, ustedes tenían unas horas de clase que daban teoría y práctica, por Sí. lo que yo vi. Sí. O sea, ahora directamente todas las horas las dedicaron a esta actividad. Sí, Porque los alumnos marcan eso, ¿no? Como que ahora en realidad se les agregaron horas. claro. Sí, o sea, sí, sí. eso es lo que, por eso te pregunto, eso nomás. Ganamos 2 horas. Claro, Ganamos las 2 horas se dedicaron a teníamos unas 2. solas actividades. Claro, ganamos 2 porque los alumnos tenían que dedicarle como mínimo 2 horas más por semana extra que antes no lo dedicaban. Antes venían a cursar y después, cuando llegaba el momento del examen, ahí es cuando se dedicaban. ¿Alguna otra pregunta? Aquí, Por allá por había. favor. Te escucho. Sí. Sí. Gracias. ¿Se escucha ahí? Hay un tema cotidiano que vivimos los que damos las materias básicas, Sí. que es un poco, en la manera clásica que damos, es la resistencia a veces de los alumnos a tener trabajo extra, que les gusta, a veces no, profesora, pero haga usted yo quiero ver cómo se resuelven los ejercicios, ese tipo de cosas. A mí, al ver tus resultados, que me parecen extraordinarios, Muchas gracias. quedé anonadada, además de escucharte y darme cuenta del trabajo que deben haber hecho los Terrible. docentes para poder armar esto, sin ninguna duda. Me surgió esta pregunta. Ustedes estos resultados, ¿qué pasó con la deserción? Los resultados estos que ustedes dan, ¿empezaron los alumnos y terminaron todos y todos trabajaron esto? ¿O son porcentajes a partir, bueno, hubo gente que dejó, entonces de los que quedaron pasó esto? Y la segunda pregunta sería, los que les fue mal, a ver, ¿les fue igual de mal que en el método tradicional o les va peor o les va mejor? No sé si se entiende. Sí, sí. Bueno, la primera pregunta era sobre la deserción. Más o menos nosotros arrancamos con 50 alumnos y terminamos con 35 con el método tradicional. Acá terminamos con un poquito más de 40. ¿Sí? Ajá, lo que tiene de bueno también es que con esta metodología hubo algunos alumnos que se fueron de viaje, ¿sí? por temas laborales, estuvieron una semana fuera y pudieron seguir la materia. Con nosotros veían los videos, hacían los cuestionarios y eso le permitió no desertar, ¿sí? O sea, eso también es lo que favorece. Por otro lado, la otra pregunta era de la calidad. Si a los que le fueron bien, o sea, no lo mostramos, pero el promedio general del curso fue superior al del 2017. ¿Sí? Si estamos viendo que el promedio del curso estaba por encima de 6 y el año pasado estaba en 4 más o menos. ¿Sí? O sea, eso hay un salto cualitativo de lo que entendieron, no solamente es de lo que aprobaron. ¿Sí? Así que bueno. Gracias. Bueno, queda tiempo para 2 preguntas más nomás. Había pedido la colega aquí. Hola. Los finales. Sí. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Quería hacerte una consulta. Con respecto, digamos, en cuanto vos nombraste los videos tutoriales, pusiste el acento en la función de este video como para despertar el conflicto cognitivo. Sí. Ahora, a partir de ahí después, digamos, en la última parte aclaraste que había videos propios y videos de otras instituciones. Sí. Entonces, ¿cómo hicieron esa selección? Y en el caso de los propios, ¿cómo se hizo la producción de esos videos? Bueno, en el caso de los propios, hicimos la producción con el PowerPoint, ¿sí? Entendimos que es, o sea, con la herramienta, ¿te referís? Sí, sí. Con la herramienta. Hicimos con el PowerPoint, es lo más sencillo, es lo que
les recomendamos. O sea que son pantallas que van sucediendo. Claro, Sí. son pantallas que van sucediendo y después uno va grabando por slice y después si le salió mal un slice, lo borra y lo vuelve a hacer. ¿Sí? Y compramos también un head como para poderlo hacer, porque si no hay con mucho ruido externo. Así que bueno, demanda tiempo, los primeros demandan mucho tiempo, los otros van fluyendo. Y la otra pregunta era... Digamos, bueno, en ese caso son los propios. En esos casos ustedes elaboraron, digamos, hicieron el trabajo que se hace para cualquier video, guión técnico, guión narrativo, o no. Sí. No sé cómo, ¿trabajaron con un equipo audiovisual o trabajaron ustedes solos? No. Lo hemos hecho nosotros, ¿sí? No es que trabajamos con un equipo audiovisual, con nuestras máquinas, en nuestras casas, con el head. Y bueno, lo que alineábamos era el contenido que íbamos a tener con el equipo docente y lo hacíamos. Y eso se asocia a otros videos de otras instituciones que por supuesto tienen otros formatos. Claro, que tiene otros formatos. Pero ellos por ahí vieron una pequeña dificultad en eso, que tienen otros formatos, pero en general, como el resultado fue bueno, es algo que hay que seguir mejorando, pero estamos en una buena posición. Entiendo, gracias. No, por nada. Bueno, una pregunta más. ¿Por ahí hay una pregunta? Sí. Sí, por favor. Sí, Te escucho. hola. Bueno, muchas gracias. ¿Y si las consignas se las dieron en forma presencial o a través de la plataforma? No, nosotros lo que le dimos son, básicamente esto es análisis matemático 3. Sí. Y le damos problemas con algunas aplicaciones. Esos problemas que son como guías de ejercicios, se los adelantamos antes de que vengan a clase, o sea que ellos lo pueden traer visto. Me refería a la forma de trabajo, a lo de la clase invertida. Sí. ¿Ustedes hicieron alguna explicación previa a los alumnos? Para implementarlo, sí. Ah. Sí, la primera clase, cuando planteamos los objetivos, ahí hicimos una explicación detallada de cómo es la clase invertida y además hicimos un ejercicio con ellos, porque hay en la clase invertida hay un espacio que es individual y un espacio grupal. El espacio individual es fuera de la clase, que ellos están solos con el video y con el cuestionario. Entonces, lo que hicimos ahí es una simulación del espacio individual donde ellos le hemos mostrado ese video, que era un video cortito, ellos hacían ese cuestionario y después veíamos todos los resultados. Eso lo hicieron en la primera clase. Claro, y después le dimos un video tutorial de cómo es la clase invertida también. De acuerdo. Muchas gracias. Bueno, una última pregunta que acá el colega quedó. ¿Parcial tenía parte invertida? ¿Parcial? Sí. No. ¿Cómo? ¿Cómo de? Sí. Sí. No. La evaluación parcial, nosotros lo que tomamos en cuenta es que nosotros vamos a evaluar lo que se trabaja en la clase, no vamos con cosas nuevas. Entonces, lo que vamos a evaluar son los ejercicios que se hicieron durante las prácticas, ¿sí? Seleccionamos algunos y se hace en clase, un parcial de 5 ejercicios en clase. Y por ahí había una pregunta más, que es que me estaban haciendo sobre los finales, ¿sí? Y con esto cerramos. Bueno, si vos lo decís. Esa la tenían arreglada, esa pregunta. Yo lo tengo visto, sí, dale. Te salvás porque está el decano al lado, mirá. ¿Qué tal? Sí, yo soy Gustavo Casola, formo parte del equipo docente y lo que quería aclarar es que la metodología fue tan exitosa que alumnos que ya habían cursado la materia y tenían dificultades para el final, ya habían reprobado en más de una ocasión, pidieron incorporarse a la plataforma del campus, estudiar con la metodología invertida y se presentaron y aprobaron, y algunos con notas de 9 o 10. Alumnos que no se podían recibir por cálculo avanzado. Tengo en algún caso que tenían ya pánico la materia
Y bueno, estudiando en esta metodología se presentaron y aprobaron con una nota muy buena y nos confesaron que por primera vez aprendieron la materia, que la entendieron, había cosas que no habían entendido nunca, ni cursando ni estudiando solos, y la pudieron comprender a través de la nueva metodología. Así que eso es lo que quería, le decía a Juan que si quería aclarar ese tema, que alumnos que no cursaron y sabían de la plataforma se enteraron el boca a boca de los alumnos, pidieron incorporarse y bueno, el resultado también fue muy, muy bueno. Bien. Bueno, muchas gracias.